Hay un tesoro oculto, de criaturas extrañas y misteriosas, en un libro que conocemos desde hace milenios. Las Sagradas Escrituras están llenas de bestias. ¿Existieron realmente? ¿Pueden encontrarse hoy o son solo mitos? Los investigadores vuelven a examinar la Biblia para buscar pruebas que nos ayuden a resolver los misterios que rodean a estos animales milagrosos. Ahora podemos encontrar a la ballena de Jonás, pero no está en el mar. La vara de Moisés no se convirtió en una serpiente. Podemos desenterrar algo aún mayor. Si conseguimos descubrir al Behemoth y al Leviatán, la tradición dice que debemos comernos a los monstruos. ¡Madre mía, es enorme! Y puede que la serpiente con patas del jardín del Edén exista de verdad. Es alucinante. Para revelar los secretos, habrá que descifrar escrituras antiguas y averiguar el sentido oculto de los símbolos, los mitos y las leyendas. Si lo conseguimos, nos veremos cara a cara con las bestias más misteriosas de la Biblia. Las bestias de la Biblia. La bestia más famosa de la Biblia es la serpiente, el habitante más siniestro del jardín del Edén. Fue la serpiente la que tentó a Eva. En el Génesis, la serpiente tiene rasgos perturbadores. La creencia popular dice que tenía patas. La serpiente encontró a Eva en el jardín y la animó a probar la fruta del árbol del conocimiento, la única fruta que Dios había prohibido a Adán y a Eva. La serpiente le dijo a Eva que al comer la fruta sería como Dios y distinguiría entre el bien y el mal. Tentada, Eva le dio un bocado y la compartió con Adán. Así pues, Dios expulsó a Adán y a Eva del jardín y maldijo a la serpiente. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Nuestros antepasados dicen que la maldición convirtió a la serpiente en lo que es, al perder las patas. No sorprende que esta historia de pecado les haya dado mala reputación a estos animales. Para nuestros antepasados, tenían cualidades mágicas y siniestras. Su personalidad y movimientos tienen un aire antinatural, y una serpiente con patas, bueno, daría bastante miedo. Es imposible que tal criatura exista. ¿O no? Sorprendentemente, los antiguos manuscritos cristianos nos ofrecen varios candidatos.
Durante siglos, la palabra serpiente se aplicó a varias bestias de características parecidas. Hay catálogos detallados de estas criaturas que podrían llevarnos a la serpiente con patas de Eva. Esto es un bestiario de hace 800 años, un libro sobre bestias. Los bestiarios forman parte de una tradición extraordinariamente longeva que se remonta a la Edad Media, pero cuyas raíces datan ya del mundo clásico. En este, que pertenece al siglo XII, se notan los poros de la piel del animal al que le han quitado el pelaje, y en el otro lado se ven las venas de la carne. Es un libro sobre bestias hecho con piel de bestias. Los bestiarios antiguos se centraban en criaturas exóticas, extravagantes y monstruosas. Y los posibles sospechosos de ser la serpiente de Eva, las serpientes con patas y las salamandras eran las protagonistas. En este bestiario hay una imagen magnífica de una salamandra muy distinta de las criaturas que conocemos hoy. Hay un hombre muerto en el suelo. A la derecha hay salamandras parecidas a serpientes que salen de entre las llamas, y al otro lado, la cola de una salamandra que entra en un pozo para infectarlo. Arriba, un árbol con salamandras trepando por las ramas para comerse las manzanas e infectarlas para matar al hombre. La salamandra dice, voy a traducir un trozo, de todas las criaturas venenosas es la que tiene un mayor poder, pues las otras matan víctima a víctima. Pero esta criatura acaba con muchas personas a la vez, ya que si sube a los árboles, envenena todas las manzanas para que todo el que las coma muera. Como aquí se menciona a la salamandra envenenando las manzanas de un árbol, se asoció desde hace mucho con la serpiente del jardín del Edén. ¿Podría ser la serpiente del Génesis una salamandra venenosa? Si nos remontamos a mucho antes de que se escribiesen los bestiarios, encontramos un comentario bíblico de más de 1600 años en el que la serpiente de Eva es capaz de envenenar árboles. En este texto llamado El Apocalipsis de Moisés, Eva les cuenta a sus hijos su versión de lo que pasó con el árbol y la serpiente. Su versión dice que la serpiente vertió el veneno de su maldad, la lujuria, en la fruta del árbol y luego dobló la rama para que Eva pudiese alcanzarla, cosa que hizo, y cogió la fruta para comérsela. En cuanto la mordió, supo que todo había cambiado. El manuscrito dice que la serpiente envenenó la fruta del árbol antes de dársela a Eva, y las imágenes del bestiario muestran a la salamandra haciendo exactamente lo mismo. Esto nos lleva a una teoría nueva y sorprendente. La serpiente con patas bíblica podría haber sido una salamandra. Sorprendentemente, muchas salamandras actuales son venenosas. Pero, ¿es su veneno tan potente como para envenenar la fruta de un árbol? Esta pequeñita es una salamandra de fuego. De adulta medirá unos 25 centímetros. La llaman salamandra de fuego por dos razones. La piel tiene marcas que parecen fuego. Un aviso para los depredadores. Tiene unas preciosas marcas de color amarillo y naranja que avisan de que su piel segrega veneno, por lo que tendré que lavarme bien las manos después de tocarla. En la Edad Media se creía que eran tan venenosas que las leyendas decían que una sola había envenenado un río y matado a miles de personas. En realidad el veneno no es especialmente potente, no como para matar a una persona. También se le llama salamandra de fuego por la antigua creencia de que surge del fuego. La gente creía que nacía entre las llamas, y en la Edad Media se decía que su sangre te volvía ignífugo. Hay una larga tradición de asociar a la salamandra con las llamas y el fuego del infierno.
La gente creía que la salamandra no podía arder, igual que las almas de los condenados, que no se consumían con las llamas del infierno. Estos rasgos diabólicos convierten a la bestia en una candidata evidente a ser la serpiente satánica. La creencia en las capacidades ignífugas de la criatura viene seguramente de un comportamiento común de varias especies de salamandra: hibernar en troncos podridos. Cuando llevaban la leña y la echaban al fuego, las criaturas salían misteriosamente de entre las llamas. La gente empezó a creer que la salamandra podía dar lana ignífuga, soportar cualquier calor e incluso apagar incendios. Esta pequeña ni tiene lana ni vive en el fuego. De hecho, la ciencia nos dice que ninguna criatura surge del fuego. Y mucha gente afirma que la idea de que la sangre de salamandra tenga características ignífugas no es más que un mito sin fundamento. Pero los zoólogos han descubierto que los tritones y las salamandras sí que tienen propiedades ignífugas, no en la sangre, sino en varias secreciones. Las salamandras tienen glándulas que secretan fluidos para humedecer su cuerpo. Los zoólogos han visto que cuando las salamandras cruzan el fuego, secretan estos fluidos, que se convierten en un tipo de espuma, lo que significa que las salamandras pueden atravesar las llamas y salir ilesas. La espuma disipa el calor del cuerpo, así que aunque la gente diga que la leyenda de las salamandras ignífugas es un mito, vemos que encierra algo de verdad, por increíble que parezca. O sea, que nuestros antepasados tenían razón. Las salamandras sí que pueden segregar veneno y atravesar las llamas. Pero, ¿es esta la serpiente con patas que tentó a Eva? Resulta que la salamandra no es la mejor candidata. Las creencias positivas que la rodean pesan más que su mala reputación. A menudo se usaba para representar lo bueno y lo sagrado, como los santos que soportaban las llamas de las torturas. Hasta se convirtió en un símbolo de Jesucristo tras su crucifixión, en su viaje por las llamas del infierno. Por eso, asociar la salamandra sagrada a la serpiente del pecado que tentó a Eva es contradictorio. Pero hay más candidatos. Si retrocedemos más aún en el tiempo, no solo siglos, sino millones de años, encontramos a un depredador prehistórico extraordinario que se ajusta a la descripción del Génesis y que podría llevarnos a una serpiente con patas viva. Hoy en día, biólogos y paleontólogos consideran la historia de la serpiente con patas del Jardín del Edén como eso, una historia. Pero sorprendentemente, tienen algo que decir sobre serpientes con patas. A la izquierda tenemos un varano de sabana y en la mano tengo una boa. Dos animales que parecen muy distintos, pero sabemos al examinar su anatomía, fósiles y secuencias de ADN que comparten un antepasado común de hace 100 millones de años. El cuerpo de la serpiente evolucionó desde uno muy parecido al de este lagarto de 4 patas, tronco corto y cola larga, hasta el de esta boa con tronco largo, ningún miembro delantero, sin cintura escapular y una cola muy corta. Sorprende mucho que algunas serpientes actuales conserven vestigios de miembros traseros. En esta pitón real vemos que existen tales vestigios. Son estas pequeñas espuelas en la base de la cola. Dentro hay unos fémures diminutos que son lo que queda de los miembros posteriores de las serpientes primitivas. Cuesta creer que estos espolones sean la prueba de que las serpientes tuvieron patas. Pero unos fósiles descubiertos recientemente afianzan la teoría. Estos fósiles se recuperaron de conchas y rocas de hace más de 90 millones de años. Las serpientes tienen el cuerpo que vemos en las actuales, como esta pitón. Lo asombroso es que se han recuperado esqueletos enteros que tenían miembros traseros, incluyendo pies y dedos. ¿Podría tratarse de un fósil de una pata de serpiente ancestral? Hay más indicios que conectan esta pata de 95 millones de años con las serpientes modernas.
Muchas serpientes cuentan con una forma especializada de alimentarse gracias a su mandíbula flexible. La flexibilidad de la mandíbula se debe a que los huesos del cráneo y de la articulación mandibular están suspendidos más atrás que los del resto de lagartos, lo que permite que tengan una mandíbula inferior muy larga que puede abrirse mucho. Además, los huesos de la mandíbula inferior no se unen en la parte frontal como en los mamíferos y otros animales, sino que los dos huesos quedan separados y cuando la serpiente abre la boca, puede hacerlo creando un gran espacio que le permite devorar presas grandes. Los biólogos consideran la mandíbula flexible una característica exclusiva de las serpientes. Los cráneos de 99 millones de años, descubiertos entre los fósiles recientes, muestran adaptaciones de mandíbulas flexibles. Es decir, que estos cráneos son de serpientes, no de lagartos, ni tampoco de dinosaurios. Como están unidos a esqueletos con patas, podrían ser un eslabón directo entre las serpientes actuales y las antiguas serpientes con patas. Podría ser una serpiente fosilizada con patas el retatarabuelo de todas las serpientes modernas. Es una idea interesante, sobre todo al comparar el Génesis con su evolución. En el jardín del Edén, cuando Dios la maldice, ésta pierde las patas. La ciencia moderna recurre a los fósiles y años de evolución para mostrar el mismo resultado. La serpiente perdió las patas al evolucionar para excavar. Todas las serpientes primitivas actuales excavan, por lo que algunos han concluido que adquirieron su forma alargada y miembros reducidos para vivir como excavadoras. En la actualidad existen unas bestias excavadoras que los biólogos clasifican como escamosos, el mismo orden de todas las serpientes y lagartos. En la extraña subcategoría de los anfisbenios encontramos al Bipes biporus, otro sospechoso de ser la serpiente con patas de Eva. Este es el lagarto gusano de dos patas. Estos anfisbenios subterráneos tienen dos fuertes patas delanteras. Cada una cuenta con 5 garras afiladas que sirven para excavar. Se pasan casi todo el tiempo en túneles, alimentándose de hormigas, termitas y larvas. Esta especie se encuentra en la Baja California y México, pero tiene parientes cercanos en el Mediterráneo y en Oriente Próximo. La serpiente con patas, una criatura que casi todos consideran un mito, podría existir hoy en día. El hebreo antiguo de la Biblia describe bestias fantásticas que son símbolos increíbles de poder. Pero las traducciones modernas suelen contener errores que conducen a engaño. Volviendo al texto original, podemos descubrir animales que llevan siglos perdidos. Y uno de los secretos más bestiales de la Biblia se oculta en la serpiente que Dios le dio a Moisés. Está escrito que la voz de Dios le llegó a Moisés desde una zarza ardiendo. Le dijo que liberase a los hebreos de la esclavitud del faraón, que los sacase de Egipto y los llevase a la tierra prometida. Le aseguró a Moisés que le ayudaría a obrar maravillas para convencer a los egipcios de su poder. Le ordenó que tirase su vara. Los textos antiguos nos dicen que la vara se transformó en una nahash. Nahash en hebreo significa serpiente. Cógela de la cola, dijo Dios. Y así lo hizo Moisés. La serpiente volvió a convertirse en vara. Y así, Moisés volvió a Egipto para reclutar a su hermano Aarón. Era el momento de coger la vara y desafiar al faraón. En los antiguos Israel y Egipto, una vara era más que un simple bastón. Era un símbolo de poder. Representaba el liderazgo y la autoridad.
En hebreo se dice maté, que significa vara, pero también puede significar tribu. Así que maté no es solo la vara del líder, sino que también es la tribu sobre la que el líder manda. El Éxodo nos cuenta que la tribu de Moisés estaba en apuros. El faraón había esclavizado a su pueblo, por lo que Moisés y Aarón fueron al corazón de Egipto para desafiarlo y gritarle las famosas palabras: «Libera a mi pueblo». Pero esta vez, según la Biblia, Dios le otorgó un tremendo poder a la vara de Aarón. La Biblia deja claro que fue Aarón, el hermano de Moisés, quien arrojó la vara ante el faraón. Convencido de que el dios hebreo no tenía poder, el faraón exige ver un milagro. Y Aarón arroja la vara. Cuando Dios habló y Moisés arrojó su vara, se transformó en una nahash, una serpiente. Y casi todas las traducciones del Éxodo dicen que lo mismo le pasó a Aarón. Pero se equivocan. No es eso lo que se materializó ante el faraón. El hebreo original cuenta que cuando Aarón arrojó la vara, se convirtió en un tanín, una bestia considerada tan poderosa por los egipcios que le dedicaron templos enteros, construidos con tal devoción que las gigantescas ruinas siguen en pie 3000 años después. ¿Qué clase de bestia era este tanín? ¿Por qué se la reverenciaba tanto? ¿Y cómo cambia nuestra concepción de la Biblia? Cuando Moisés y Aarón se presentan ante el faraón y Aarón arroja la vara, se convierte en un tanín. La palabra tanín se usa en referencia a lo dicho en el libro de Ezequiel, que dice que el faraón, el rey de Egipto, es el gran tanín que vive en el Nilo y se autoproclama rey y creador de absolutamente todo. ¿Qué es el gran tanín del río Nilo? Pues el cocodrilo del Nilo, el mayor depredador de Egipto. Según Ezequiel, Dios comparó al faraón con el gran tanín que acechaba en el río, y entonces Dios advirtió al cocodrilo: «Te pondré garfios en las fauces y te sacaré de tu río». El faraón, el rey de Egipto, se representa simbólicamente como el gran cocodrilo del Nilo. Y así, durante siglos, se ha traducido mal tanín. Seguramente desde que se tradujo la Biblia del hebreo al griego. Pero Ezequiel deja claro que un tanín no es una serpiente. Así, en el Éxodo, cuando Aarón reta al faraón y arroja su vara, Dios le otorga control sobre un monstruoso cocodrilo del Nilo. El faraón ordena a sus sacerdotes que arrojen sus varas. Y empieza la batalla. ¿Qué significa que la vara de Aarón se transformase en un cocodrilo al retar al gobernante de Egipto? El misterio que envuelve a esta bestia de la Biblia empieza aquí. Entre estas enormes columnas y muros,
donde hay indicios de que una de las más antiguas y adoradas deidades egipcias era el dios cocodrilo Sobek. Estamos en el templo de Komombo, en el sur de Egipto, en las orillas del Nilo. Es un templo poco común porque está dedicado al encantador dios cocodrilo Sobek. Se suele representar como un hombre con cabeza de cocodrilo o como un cocodrilo normal. Sobek era uno de los dioses más importantes del panteón egipcio, seguramente uno de los 10 o 15 principales, y su popularidad fue creciendo con el tiempo. En parte porque era una mezcla de dios de la fertilidad y dios del sol. Los antiguos egipcios representaron a Sobek como un cocodrilo, porque creían que estos tenían poderes mágicos. Las hembras de los cocodrilos parecían saber cuándo habría inundaciones, y justo antes ponían entre 18 y 80 huevos. Los nidos siempre estaban por encima de la línea de la inundación, por lo que nunca les afectaban las aguas. El otro motivo es que los cocodrilos pasan mucho tiempo en los bancos de arena tomando el sol, así que era la opción ideal para ser una deidad solar. Las escamas de los cocodrilos brillan cuando les da la luz y parecen de oro por el reflejo del sol. Los egipcios solían tener un cocodrilo vivo en la piscina del templo, que en teoría era la encarnación del dios Sobek. Venían peregrinos a visitarlo, a hacerle ofrendas de comida, bebida, carne, pan y hasta vino para satisfacerlo. Matar a un cocodrilo sagrado sería un crimen tremendo. Así que en el Éxodo, Dios transforma la vara de Aarón en uno de los animales más reverenciados de Egipto. Que Aarón controlase al poderoso cocodrilo del Nilo habría puesto a prueba las creencias del faraón. Parecía que su dios Sobek estaba en apuros. Si el cocodrilo pudiese ganar la batalla, ¿qué amenaza supondría para el poder del faraón? Los restos momificados de cocodrilos de hace 2000 años pueden contener las respuestas. Lo crean o no, hay secretos dentro del estómago de esta bestia bíblica. La Biblia describe criaturas maravillosas y fantásticas. Las nuevas investigaciones sobre sus orígenes han revelado verdades sorprendentes. Durante siglos ha habido monstruos escondiéndose de nosotros. Todo se remonta a una mala traducción de la historia del Éxodo. En el texto hebreo, la vara de Aarón no se convierte en una serpiente, sino en un poderoso cocodrilo del Nilo. Cualquier faraón se habría visto intimidado. El cocodrilo era uno de los dioses más reverenciados. Si el cocodrilo de Aarón devoraba al del faraón, ¿cuánto poder soberano estaría en juego? El verdadero significado del duelo del Éxodo puede revelarse por fin con ayuda de un cocodrilo momificado. Este cocodrilo tiene al menos 2000 años, unos 2300 aproximadamente. Los egipcios momificaban a los cocodrilos porque creían en la vida eterna. Y los dioses también son eternos. Creían que el espíritu del dios Sobek habitaba un cocodrilo sagrado que vivía en el templo. Cuando el cocodrilo moría, lo momificaban y lo enterraban con solemnidad porque era un dios. En ocasiones, para mantener la forma de los cocodrilos, rellenaban las cavidades con papiros que a veces llevaban inscripciones. Algunas de estas momias son interesantes no solo por ser cocodrilos, sino porque nos ha dado cientos y miles de documentos del antiguo Egipto. A principios del siglo XX, ocultas en las arenas de las afueras de la antigua ciudad de Tebtunis, los arqueólogos desenterraron 1500 cocodrilos momificados. De ellos, 31 estaban llenos de papiros. Las cavidades de los cocodrilos contenían una auténtica mezcla de textos antiguos que abarcaban no solo siglos, sino culturas.
En ellos había obras y poemas griegos que sugieren que el culto a los cocodrilos no era popular solo en Egipto. Un siglo después, los arqueólogos siguen excavando la ciudad. ¿Qué pueden contarnos los fragmentos antiguos del significado del cocodrilo de Aarón en el Éxodo? ¿Pueden los nuevos descubrimientos arrojar luz sobre esta bestia bíblica? Si tienen preguntas sobre cocodrilos en Teptunis, solo hay una persona con quien hablar: Claudio Galazzi. Uno de los lugares preferidos para excavar de este catedrático está al final de este antiguo camino y fuera de los muros de otro templo al cocodrilo. Ahora estamos sobre el templo del dios cocodrilo. La deidad más importante de Teptunis era el cocodrilo. Como ven, dentro del templo hay una zona vacía en la que hemos recogido cientos y cientos de papiros. Muchos de los fragmentos desenterrados por el equipo de Galazzi contienen preguntas al dios cocodrilo Sobek. La gente escribía una pregunta en el papiro, o a veces muchas, y se las daban a los dioses para que ellos respondiesen a su problema personal. Por ejemplo, ¿voy a Alejandría o no? O ¿quién me ha robado la ropa? ¿Cronium, Irene u otra persona? La gente le preguntaba al dios cocodrilo porque el dios cocodrilo era un oráculo. Los dioses oráculos se consideraban sabios consejeros capaces de predecir el futuro. Como los antiguos egipcios vieron que los cocodrilos predecían las inundaciones y nunca ponían los huevos demasiado bajos en las orillas del Nilo, pensaron que el cocodrilo era vidente. Tras recibir las notas en el templo al cocodrilo, los sacerdotes, aparentemente canalizando a Sobek, otorgaban respuestas escritas. Después enterraban las preguntas originales fuera de los muros. Estas plegarias en papiro han estado selladas más de 2000 años. Los secretos que encierran pueden mostrarnos el verdadero poder tras el dios cocodrilo. Hace unos días, aquí, en unos pocos metros cuadrados, desenterramos 55 preguntas al oráculo, que se pueden ver en el laboratorio. Algunas contienen peticiones sencillas. Otras, consejos matrimoniales. Otras son listas de sospechosos de varios crímenes y piden a Sobek que diga quiénes son los culpables. Hay un nombre. Es el nombre de una persona, de un varón. Enaros Apoloniu Maximus. Enaros, hijo de Apolonios, un soldado. Le preguntan al dios cocodrilo sobre este nombre. Al juntarlos, crean una imagen muy vívida. Podemos ver una imagen real de cómo era la vida hace algo más de 2000 años. Y esa imagen muestra que Sobek, el dios cocodrilo, se había vuelto una de las deidades más populares del Imperio Medio. Los romanos y los griegos empezaron a creer en el dios egipcio. El dios de Moisés y Aarón se habría enfrentado a un fuerte culto. Cuando leemos la traducción correcta del Éxodo y que la vara de Aarón se transforma en un cocodrilo y no en una serpiente, el simbolismo queda claro. Por primera vez en milenios se revela el verdadero sentido de esta bestia bíblica. En el duelo del Éxodo, cuando el cocodrilo de Aarón se enfrenta al dios Sobek del faraón, se pone en juego la visión del mundo de los antiguos egipcios. Según la Biblia,
el cocodrilo de Aarón se deslizó por el patio manchado de sangre y devoró a todos los reptiles del faraón. Y con ellos cayó el poder del soberano. En el Éxodo, cuando el faraón se negó a liberar a los esclavos israelitas, nos dicen que Dios desató el infierno sobre Egipto. 6 de las 10 plagas bíblicas tenían bestias. Que fuesen pequeñas no significa que no fuesen mortíferas. Sus increíbles cantidades hicieron que estos pequeños monstruos fuesen insoportables. Y aunque algunos son muy conocidos, otros son todo un misterio. Después de convertir las aguas del Nilo en sangre, la Biblia dice que Dios le ordenó a Aarón extender su vara sobre el río. Hordas de ranas saltaron e invadieron Egipto. Para descubrir qué bestias siguieron a las ranas, tenemos que volver a las palabras originales. Al contrario que las lenguas modernas, el hebreo bíblico tiene un vocabulario muy reducido, así que una palabra puede significar varias cosas según el contexto. Al leer las historias de las plagas bíblicas, viendo estas palabras que se refieren a las distintas plagas, nuestras traducciones podrían ser muy distintas respecto al sentido dado por los que las relataron y lo que imaginaban. Es en la tercera plaga donde empiezan los misterios. Las traducciones populares de esta plaga y las siguientes están llenas de errores. La tercera es una plaga de, en hebreo, kinim, que significa insectos que pican. Muchas traducciones tradicionales lo han traducido como una plaga de piojos que pican, pero tendría el mismo sentido, o incluso más, traducirlo como mosquitos o jejenes, que son mucho más agresivos. Los violentos enjambres de mosquitos y jejenes chupasangres, portadores de enfermedades, suenan devastadores y constituyen una tercera plaga mucho más monstruosa. La cuarta plaga era de moscas. ¿O se trataba de algo mucho peor? La cuarta plaga es la de Arob, que en hebreo se refiere a un enjambre, pero no está claro de qué. La idea de que era una plaga de moscas seguramente surja de la Septuaginta, la traducción griega de las escrituras hebreas. En la Septuaginta, Arob se tradujo por una palabra griega que se refiere a una mosca, y de ahí lo de que la cuarta plaga fuera de moscas. Pero los griegos se equivocaron. La palabra hebrea Arob podría aplicarse a una mezcla de enjambres de insectos que pican. En el Éxodo, Dios seguramente envió moscas y enjambres de insectos que picaban, como avispones y avispas. Eso sí que era una buena plaga. Según la Biblia, Dios retiró la plaga cuando el faraón prometió liberar a los hebreos. Pero el faraón volvió a romper su promesa, y Dios desató una enfermedad letal desconocida. ¿Pero qué enfermedad era exactamente? La Biblia dice que los caballos, los burros, los camellos, todo el ganado murió en un día. Tal vez debamos fijarnos en las bestias más pequeñas, pero a la vez las más mortíferas, conocidas como bacterias. El terriblemente letal Bacillus anthracis, la bacteria del anthrax. Una vez dentro del torrente sanguíneo, los bacilos del anthrax liberan toxinas que inhiben los agentes coagulantes, provocando la destrucción de los tejidos y la muerte. Hacen que la persona o animal se desangre literalmente por cada orificio. Esta bacteria microscópica solo mide 1 por 9 micrómetros, pero es una de las bestias más letales jamás desatadas. La descripción bíblica de la quinta plaga y la devastación que produjo entre el ganado encaja con las descripciones científicas modernas de los efectos del anthrax.
Pero según el capítulo 9 del Éxodo, esta no fue la única bestia diminuta que Dios liberó. Para la sexta plaga, Dios les dice a Moisés y a Aarón que cojan hollín del horno y lo lleven ante el faraón. Luego Moisés tenía que arrojar las cenizas hacia el cielo para que se desperdigasen por todo Egipto y les causase shahin a los animales y a las personas. Shahin, en hebreo, suele significar ampollas. Es la plaga de las ampollas. Erupciones ulcerosas en la piel de los egipcios y su ganado. Unas ampollas supurantes que seguramente fueron causadas por otra bacteria, quizá del grupo Staphylococcus aureus. Aunque no es tan letal como el anthrax, provoca infecciones que pueden causar la muerte, y es el candidato más probable a ser la sexta plaga. Y luego llegaron las langostas. La gran langosta marrón, autóctona de Egipto, mide unos 7,5 centímetros. Tiene una gran boca, 2 mandíbulas y 4 dientes que son como tijeras que agarran y cortan. Según la Biblia, la octava plaga fue de langostas. Millones y millones de estas llenaron el cielo y arrojaron una oscura sombra sobre Egipto. Consumieron los campos y los árboles, devorándolo todo a su paso. Ranas, moscas, mosquitos, avispas, langostas y bacterias. Las traducciones correctas y los análisis científicos por fin dan un conocimiento completo de lo que habría sido la devastación para Egipto. Tras el bombardeo de bestias, el faraón liberó por fin a los israelitas. La Biblia dice que su viaje a la tierra prometida duró 40 años. Cuando por fin llegaron a la tierra de Canaán, los israelitas se encontraron con los filisteos, unos enemigos que adoraban a un dios que decían era mitad humano, mitad pez. ¿Podría existir realmente una criatura así? Hay muchos misterios en torno a las criaturas milagrosas de la Biblia. Bestias cuya existencia parece demasiado descabellada para ser real. Pero ha habido muchos animales extraños que al principio se creían obra de la superstición y que acabaron teniendo su base en evidencias biológicas. Hoy en día, podemos descubrir antiguas pistas bíblicas para separar el mito de la realidad y las sirenas de los simples humanos. ¿Podría existir el pueblo de las sirenas? La tradición sugiere que se las adoraba como a diosas en la antigua Judea. Las leyendas sobre sirenas y tritones son muy antiguas y existen en todo el mundo. A lo largo de la historia han recibido muchos nombres: sirenas, selkis, tritones, morganas y nixis. Y en sitios como Weeki Wachee, en Florida, son criaturas muy reales. Creo que las sirenas existen. ¿Por qué no? El océano es muy grande, está lleno de infinidad de criaturas y a lo largo de los siglos ha habido muchos avistamientos. ¿Por qué no creer en ellas? Sorprendentemente, las historias sobre sirenas se remontan a tiempos bíblicos. El primer relato conocido sobre sirenas procede de hace 3000 años, en Asiria. Se dice que la tradición del tritón es incluso más antigua. Sumeria, en el sur de Mesopotamia, lo que hoy en día son Siria e Irak, es una de las civilizaciones más antiguas conocidas. Y muchas culturas sumerias adoraban a Dagón, el gran dios conocido por ser mitad hombre, mitad pez. Dice la creencia popular que los filisteos bíblicos, los mayores rivales de los israelitas, adoraban al mismo dios pez. En la Biblia hebrea se describe a los filisteos como los principales enemigos de los israelitas. Una de las cosas que presenta esta Biblia es el dios de los filisteos, Dagón. En la actualidad, en una colonia de Tel Aviv,
Hay ruinas filisteas que pudieron haber sido un antiguo templo de Dagón. Sabemos que el texto de la Biblia habla de un templo de Dagón en Gaza y de otro de Dagón en Ashdod. Existe una enorme probabilidad de que el templo que vemos aquí debajo, en Kasile, también pudiera ser un templo de los filisteos al dios Dagón. Podría ser que los enemigos bíblicos de los israelitas venerasen a un dios, mitad humano, mitad pez, tras estos mismos muros. Popularmente se relaciona el nombre Dagón con un dios pez. Y la razón es que el nombre Dagón a mucha gente le recordaba a la palabra hebrea Dag, que significa pez. Desde los tiempos medievales, los intérpretes de la Biblia han sugerido que el dios Dagón era un dios pez. De hecho, si buscas hoy Dagón en Google, salen cientos de imágenes y de personas escribiendo y relacionando a Dagón con un dios pez. Asociar el antiguo texto religioso con las sirenas está tan de moda hoy en día como en la Edad Media. La deidad mitad humana, mitad pez, nada por cientos de páginas web con la etiqueta de dios de los filisteos bíblicos. ¿Cómo explicamos que se le hayan dedicado tantos escritos a esta criatura? Durante milenios, esta mezcla de humano y pez ha surcado los océanos y las culturas, incluyendo Portugal, India, Haití, China, África, Inglaterra, Alemania, Rusia y Japón. ¿Por qué las sirenas han sido tan populares a lo largo de los siglos hasta la actualidad y en tantas culturas? Los criptozoólogos, como Loren Coleman, les dirán que es porque estas criaturas existen. Pero no son tan atractivas. Uno de los animales que nos interesan a los criptozoólogos son las sirenas. La concepción popular es que son preciosas mujeres. Pero, ¿y si esa criatura fuera otra cosa? ¿Y si son vacas marinas? ¿Y si son manatíes? Mucha gente ha dicho, ¿cómo se puede confundir ese animal con una sirena? Claro está que entre ellos se ven preciosos, pero para los humanos son animales bastante feos. Algo que ilustra que los manatíes y las vacas marinas a veces pueden parecer humanos es que en el agua adoptan una postura sentada, cogen a las crías y las amamantan de la misma forma que los humanos. Los marineros de los barcos, desde lejos, podrían haberlas confundido con seres humanos, con sirenas amamantando a sus bebés. Pero los testimonios sobre sirenas pertenecen a varias culturas y son muy antiguos, lo que nos da una pista de que las sirenas no pueden ser solo vacas marinas y manatíes, porque algunos de esos testimonios son de zonas donde nunca ha habido manatíes. Entonces, ¿qué pasa? Creo que muchos avistamientos quizá no sean de manatíes, sino de focas, porque son más esbeltas. Tienen la cabeza más parecida a la de las sirenas. Las focas y los leones marinos encajan con la descripción de las sirenas. Sus ojos grandes y frontales y sus rostros parecidos a los humanos son más atractivos que las vacas marinas. Además, las focas y los leones marinos se llaman entre sí en la costa y sus gritos pueden sonar increíblemente humanos. Hay varias especies de focas que habitan en casi todos los océanos, mares e incluso lagos del mundo. Teniendo en cuenta las teorías sobre las sirenas, la presencia mundial de las focas las convierte en candidatas ideales para propagar el mito. El pueblo de las sirenas seguramente sean focas. Pero, ¿qué nos dice eso de Dagón, el supuesto dios mitad humano, mitad pez de los filisteos bíblicos? ¿Resulta que los antiguos enemigos de los israelitas confundían focas con dioses? Si viajáramos en el tiempo hasta Filistea, en el año 1000 a.C., y preguntásemos si hay alguna conexión entre el dios Dagón y un dios pez,
Los filisteos dirían que es una idea muy mal pescada. No tiene base alguna. Y es que con todo lo que sabemos de la arqueología filistea, no hay ninguna representación de dioses con forma de pez. Es algo que aparece de la Edad Media en adelante. Como la palabra Dag significa pez en hebreo, los traductores medievales de la Biblia representaron a Dagón como un dios pez. Y en la Europa medieval, entusiasmada por las sirenas, se volvió un error tan extendido que aún hoy nos tragamos ese anzuelo bíblico. El caso es que la palabra Dagón encaja mucho mejor con la palabra hebrea Dagán. La palabra hebrea Dagán significa grano. Conocemos un dios semita antiguo Del período anterior a los filisteos en la Edad de Bronce, un dios llamado Dagón, asociado a la fertilidad del grano, a la fertilidad en la agricultura. De hecho, según lo que podemos ver en los antiguos restos filisteos, su deidad principal era en realidad una diosa, y seguramente fuese una diosa madre, como Gaia en la antigua cultura griega. Bien podría ser que el Dagón masculino de los filisteos fuese en realidad una evolución de algo que originalmente fue una deidad femenina en tiempos bíblicos. Tiene más sentido que los filisteos adorasen a una deidad que les daba su pan de cada día. Una diosa madre o una diosa de la fertilidad del grano parece mejor elección que un hombre pez con cola. El dios pez asociado con la Biblia es un mero mito, derivado de una mala interpretación medieval. La creencia en esta bestia de la Biblia queda desmontada. Pero hay otras bestias mejor descritas en los mares bíblicos que cuesta mucho más descartar. ¿Qué dirán si les contamos que hemos encontrado a la ballena que se tragó a Jonás? En la Biblia hay criaturas extrañas que escapan a la clasificación científica. ¿Existieron? ¿Se las puede encontrar hoy o son solo mitos? Una de las bestias de la Biblia más famosas se tragó entero al profeta Jonás. Pero, ¿cómo puede un pez tan grande nadar sin ser visto? Y si existe, ¿por qué no lo encontramos? Según la Biblia hebrea, Jonás fue devorado por pecar contra Dios. No acató su orden de predicar en una ciudad condenada. En su lugar, huyó y navegó por el Mediterráneo. Dios conjuró una tormenta terrible. Jonás les dijo a los marineros que era culpa suya. Para satisfacer a Dios y calmar la tormenta, tendrían que echarlo por la borda. Los textos más antiguos nos dicen que Dios invocó a un gran pez, que posteriormente se tradujo como ballena. Pero, ¿era este gran pez una ballena? ¿O era otra cosa? En la antigüedad, no tenían equipos de buceo ni submarinos. Lo que había en las aguas profundas y oscuras del mar era un misterio. De vez en cuando salían a la superficie grandes criaturas submarinas, pero los marineros solo veían una parte de su anatomía. Dejaban mucho a la imaginación. Por eso, las descripciones e ilustraciones de las criaturas marinas de entonces no coinciden con lo que sabemos de los animales hoy en día. Pero el libro de Jonás se escribió hace miles de años. Y puede que entonces hubiese criaturas que ya no existen en los océanos.
La Biblia dice que Jonás sobrevivió en la barriga del gran pez durante 3 días y 3 noches. Le rogó a Dios que lo perdonase por desobedecerle. Y fue entonces cuando el pez escupió a Jonás. ¿Es posible que a un hombre se lo traguen entero y sobreviva? ¿Qué clase de pez podría conseguirlo? Esto es una representación fósil de un tiburón blanco, pero el tiburón moderno llega a este tamaño. Este era uno grande, de unos 6 metros de largo. Los dientes de los tiburones blancos son grandes y aserrados, diseñados para arrancar trozos de carne. Como resultado, casi todos los ataques a humanos acaban con heridas graves, lo que elimina la posibilidad de que un gran tiburón blanco se trague a un ser humano sin provocarle daños. Sin embargo, hay fósiles de tiburones que eran lo bastante grandes como para devorar a un ser humano sin causarle tales daños. Esos antepasados del tiburón blanco y del tiburón maco eran mucho más grandes que hoy en día. El tiburón megalodonte o megalodón era muy grande. Medía unos 12 metros de largo. Hace unos 100 millones de años era el abuelo de todos los tiburones, el líder en lo alto de la cadena trófica. Sabemos que comía manatíes y ballenas, las antepasadas de las modernas. Los enormes dientes del megalodón se han encontrado incrustados en los huesos de ballenas prehistóricas. Este tiburón enorme desayunaba ballenas. El problema de decir que este animal se tragó a una persona es que nunca convivió con los seres humanos. Estos no existían cuando el megalodón surcaba los océanos. Pero hay otros tiburones mayores que el tiburón blanco moderno. Son el tiburón peregrino, el tiburón boquiancho y el tiburón ballena. Todos miden entre 6 y 12 metros. Los buceadores suelen ver al tiburón peregrino y al ballena. Pero el tiburón boquiancho es una especie rara que no se descubrió hasta 1976. ¿Qué tienen en común estos tiburones aparte de su tamaño? Lo primero y más importante es que todos se alimentan de plancton. El plancton se compone de organismos diminutos parecidos a gambas que viven en el agua. Para alimentarse de plancton, las 3 especies de tiburón, el ballena, el peregrino y el boquiancho, tienen bocas grandes, pero gargantas pequeñas con branquiespinas, estructuras que forman una fina red que filtra los diminutos organismos acuáticos. Si alguien tuviese la mala suerte de ser engullido por uno de estos animales, se toparía con este tamiz y no podría ir más allá. Las estructuras filtradoras de los comedores de plancton también descartan a los mayores animales del mar. Las ballenas, como la azul, que puede medir más de 30 metros, tienen mecanismos similares a tamices que le impedirían tragar a un ser humano. Pero, ¿y los cetáceos dentados? Pese a su reputación fiera y enormes dientes, nunca se ha documentado que una ballena asesina ataque a un ser humano. El cachalote, que puede llegar a medir 15 metros o más y tiene enormes dientes, como los de la orca, tampoco ha atacado a ningún ser humano, que se sepa. Así que podemos coger a estos 3 grupos de mamíferos marinos y tacharlos de la lista. Incluso si tenemos la mala suerte de que nos trague una ballena o un tiburón, sus ácidos estomacales son tan cáusticos que nadie sobreviviría, aunque llegase al estómago de una de estas criaturas. Parece que ninguno de los grandes peces de hoy en día ni del pasado podría realizar el milagro de Jonás. Pero puede que la ballena nade en metáforas. El Génesis dice que Dios dividió las aguas bajo el firmamento. A lo mejor, buscar esta bestia bajo el agua es un error de base.
Tal vez deberíamos buscar en el cielo. Este es un mapa estelar de hace 400 años. Un antiguo mapa del cielo nocturno para marineros. Está repleto de constelaciones que representan a todo tipo de criaturas celestiales. Las noches del 21 al 24 de diciembre son las más oscuras y largas de todo el año. Y en el año 760 a.C., los tiempos de Jonás, los astrólogos apodaban al solsticio de invierno barriga de ballena. Porque en esas largas noches había una constelación que se tragaba el firmamento. El software planetario permite retroceder milenios y observar el firmamento nocturno desde donde queramos. Pondré el cielo del año 760 a.C. Nos situamos justo encima del Mediterráneo el día 21 de diciembre, que fue la noche más larga del año en los meses oscuros del invierno. Quiero ver la constelación conocida como Cetus, que según la leyenda era un monstruo marino mítico o una ballena anfibia gigante. La constelación es enorme. Es la cuarta más grande del cielo. Comprende unas 15 estrellas, 5 de las cuales forman la enorme cabeza de la criatura y llegan a la cola de esta ballena gigante. Como es tan grande, solo se ve entera entre los meses de octubre y enero. El 21 de diciembre, sobre las 8:30 de la noche, vemos que Cetus está justo encima del horizonte sur. La vemos ahí, extendiéndose por esa parte del cielo. Durante las 3 noches más largas del año, a navegar bajo esta constelación se le llamaba estar en la barriga de la ballena. La historia de la ballena de Jonás podría tener un mensaje sencillo. A quien peca, lo consume la oscuridad. Y a quien pide perdón, se lo liberará de dicha oscuridad. Durante milenios, la gente se ha tomado la historia del pez de manera literal. Pero en realidad la criatura nada entre las estrellas. Sin embargo, hay otra historia bíblica que relaciona bestias, barrigas y arrepentimiento. Se supone que 2 monstruos colosales aparecerán al final de los días, pero no nos comerán. Nos los comeremos nosotros. Actualmente hay investigadores analizando antiguos textos bíblicos, descubriendo pistas que podrían revelarnos animales extraordinarios. En los primeros comentarios de la Biblia hebrea, los rabinos ofrecían una visión de un festín futuro. Según sus predicciones, habrá 2 enormes bestias asadas, una terrestre y una marina, que se prepararán y servirán en el banquete del fin de los días. Según sus interpretaciones de las escrituras hebreas, los primeros rabinos imaginaron que en el fin de los tiempos habría un banquete espectacular que sería ofrecido a los justos. En ese menú del que hablan, habría 2 criaturas enormes y monstruosas, el Behemoth y el Leviatán. Los textos antiguos dejan claro que los justos se alimentarán de la carne divina de estas criaturas. Pero, ¿qué son exactamente y dónde encontrarlas? Si nos tomamos los textos bíblicos de forma literal y vemos estos monstruos, el Behemoth y el Leviatán, lo que encontraremos sobre este misterio es muy fuerte, incluso es algo inquietante. En el libro de Job, la Biblia dice que el Behemoth tiene huesos como tubos de bronce y extremidades como barras de hierro. Puede endurecer la cola como un cedro y resistir la embestida del río Jordán con su boca. El libro de Job dice que el Behemoth es un animal grande y poderoso que vive en ríos y pantanos. Se dice que come hierba, que tiene la cola como un cedro y que tiene una boca enorme. ¿Qué es este animal?
Algunos han dicho que se refiere a un dinosaurio saurópodo, uno como el famoso brontosauro, que es un animal grande y poderoso que vive en pantanos y tiene la cola como un cedro. Sugerir que el ser humano comerá dinosaurios es bastante raro. Pero los criptozoólogos creen que hoy en día podrían existir saurópodos. Existen leyendas del Congo que hablan de una criatura llamada Mokele Mbembe, que significa el que detiene el fluir de los ríos. Los criptozoólogos conocen una historia de África Central que habla de un dinosaurio llamado Mokele Mbembe. Se dice que ha sido visto en el Congo y parece un saurópodo, un dinosaurio parecido a este. Tiene el cuerpo grande y bulboso, una cola larga y el cuello largo. Los autóctonos lo han visto y hablan de él. Es parte de su historia, es algo tradicional. Muchas expediciones han ido a África. El Smithsonian fue la primera organización en mandar exploradores en 1920 y 21 a buscar pruebas. ¿Es de verdad posible que los dinosaurios hayan pasado milenios ocultos en las junglas africanas? ¿Hay un behemoth escondido, esperando a que se lo coman los justos en el fin de los días? Algunas de las expediciones de los 60 y los 70 contaron historias de que los lugareños habían comido parte de un Mokele Mbembe y habían muerto. En todas las expediciones hay historias de varios tipos de Mokele Mbembe. Y la que cuentan a menudo está representada en esta estatuilla, el asesino de elefantes. La han esculpido los nativos. Decían que tenía el cuerpo grande y la cola recta, de la que se habla en la historia de Behemoth. Esto puede ayudarnos a corregir un error de identificación, porque el Mokele Mbembe quizás sea una versión africana de una especie desconocida de rinoceronte acuático. No un dinosaurio, sino un rinoceronte. Es intrigante que pueda haber una especie desconocida de rinoceronte. Y que haya un dinosaurio sin descubrir es aún más seductor. Pero quizás sea más razonable centrarnos en otra criatura, viva, muy conocida en varios ríos, y que encaja mejor con las descripciones del Behemoth. Parece ser que el animal descrito es un hipopótamo. Es un animal grande y fuerte. Come hierba y vive en pantanos. Puede medir 1,5 metros de alto y 3 de largo. Pesa 4 toneladas. Las mandíbulas se abren hasta 1,20 m y los dientes miden medio metro. Son herbívoros, pero muy agresivos. Cada año matan a más gente en África que cualquier otro animal. Si van a su zona del río, les pisotearán, les morderán, pero no lo contarán. ¿De verdad tendría hipopótamo emplatado el banquete predicho para el fin de los días? Parece un menú de mar y montaña muy raro. Antes de decidirnos en lo de la montaña, vamos a investigar el mar. El Leviatán. El libro de Isaías describe al Leviatán como una tortuosa serpiente marina. El libro de Job dice que cuando tiene hambre, expulsa por la boca un calor que hace hervir todas las aguas de las profundidades. El terror rodea sus dientes, hace temblar a los poderosos y las espadas no lo hieren. Algunos estudiosos dicen que los textos se refieren a un plesiosaurio prehistórico que vive en lo más profundo del océano y que no ha evolucionado con los milenios. Pero otros afirman que se trata de criaturas vivas que sí se han visto. Criaturas extrañas del océano como el pez remo. Es algo alucinante. ¡Madre mía, es enorme! Es larguísimo, es el más largo que he visto. También llamado el rey de los arenques, el pez remo es el pez óseo más largo del océano. Puede medir 11 metros. Su carne tiene una consistencia gelatinosa y blanda. Luce una majestuosa aleta dorsal de color rojo cardenal.
Al pez remo rara vez se lo ve porque suele estar a 900 metros de profundidad. No fue hasta 1996 que se grabó a uno con vida. Pero por muy grande que sea, no hay nada que temer. El pez remo carece de dientes, se alimenta de plancton, es inofensivo. No es la apocalíptica serpiente marina descrita en el libro de Job. De hecho, cuanto más surcamos los mares bíblicos buscando pistas del Leviatán, más descubrimos que lo que se dice de esta criatura es contradictorio. Y si buceamos en la tradición cristiana, vemos que ni siquiera hablamos de un pez. En la tradición judía, los rabinos imaginaron que el Leviatán era una criatura de Dios, que cumpliría un propósito en la creación al final de los tiempos, ser el plato principal del último banquete. La tradición cristiana va por otros derroteros, en parte porque en la traducción griega de las escrituras hebreas, la Septuaginta, el nombre propio Leviatán se tradujo al griego como dracón. Dracón en griego es lo que parece, dragón. El Leviatán se convirtió en un dragón genérico. Parece que los autores cristianos cambiaron la serpiente marina por un dragón. En el Nuevo Testamento, el Leviatán ha perdido las aletas, el nombre y se ha vuelto diabólico. El Leviatán encaja con la imagen del libro de las revelaciones del dragón rojo, que es Satán, y el diablo en Revelaciones 12. En Revelaciones, las visiones apocalípticas incluyen a Dios salvando al niño Jesús de que lo devore el dragón rojo. Si es el mismo dragón, el mismo dracón que el Leviatán, entonces han cambiado el sabroso pescado divino por carne incomible de monstruo satánico. Está claro que hay discrepancias respecto al origen de estos monstruos bíblicos, Leviatán y Behemoth. La Biblia creo que glorifica ese sentido de ambigüedad, misterio y desconocimiento tanto con el Leviatán como con el Behemoth. El misterio, la raíz de la palabra misterio es desconocimiento, no saber. Y estas criaturas son, en cierto modo, personificaciones monstruosas de lo desconocido. Todas las experiencias religiosas tienen un sentido del horror, porque tienen que ver con encontrarse con la otredad. Y estas figuras del Leviatán y el Behemoth representan eso en la Biblia. En algunos mapas antiguos, en los confines del mundo conocido, la terra cógnita, estaba la terra incógnita, el territorio desconocido. En algunos mapas se podía leer, aquí hay dragones, o aquí hay monstruos. En el mundo bíblico también ocurre eso. Hay monstruos ahí fuera que representan el concepto de terra incógnita, lo desconocido, lo misterioso, lo que hay más allá de los límites de lo conocido y de lo establecido. La búsqueda del Leviatán y el Behemoth quedará en territorio inexplorado. Nuestros intentos por descubrir tales criaturas parecen inútiles, puesto que pretenden pasar desapercibidas. Sin embargo, hay algunas descritas en la Biblia que dan acceso a lo desconocido y a lo divino. Estos ángeles podrían abrir las puertas del cielo en el fin de los días. Pero no son los bebés regordetes y adorables que conocemos. Los querubines podrían ser las criaturas más extrañas y horripilantes jamás creadas. Por la Biblia hay dispersas pistas que apuntan a un famoso pero horripilante mensajero divino. Un tetramorfo, una combinación de 4 criaturas que componen el ángel conocido como querubín.
El mensaje que lleva este ángel se ha perdido con los siglos. Es una criatura terrorífica, no el bebé desnudo y regordete que muchos artistas han representado. Si examinamos las descripciones con detalle, podremos revelar por fin el verdadero significado de su diseño. El más indicado es Ezequiel. Era el profeta que mejor vio al querubín. En una visión, Ezequiel contempló una tormenta. Se avecinaba viento del norte, una gran nube con destellos como llamaradas. Dentro, había siluetas que parecían 4 seres vivos, viajando como relámpagos. El antiguo texto explica que dentro de los seres había algo que parecía carbón ardiendo. Cada criatura tenía 4 alas y 4 caras, traducidas desde el hebreo como león, hombre, toro y águila. Eran los querubines. Se dice que llevaban las ruedas del trono de Dios. Y se llevaron a Ezequiel a dar una movida vuelta. El querubín es una de las criaturas más sagradas y terroríficas de la Biblia. Es el segundo de los 10 ángeles principales de la Biblia y está presente en muchos de sus libros, capítulos y versículos. Hay más referencias a querubines en la Biblia hebrea, además de en el libro de Ezequiel. Por ejemplo, en Salmos 18, Dios cabalga en uno. En otros, los querubines rodean el trono de Dios o lo sujetan. Y también están los 2 sobre el arca de la alianza, que actúan casi como guardianes. Los más famosos son seguramente los que Dios pone en la entrada del jardín del Edén, para evitar que Adán y Eva puedan volver tras ser expulsados. Guardián de arcas y puertas. Se consideraba al querubín un mero gorila de discoteca que evitaba que la gente entrase en lugares prohibidos. Para nuestros antepasados, representaría el poder definitivo. Los animales más fuertes del antiguo Oriente Próximo son el león y el toro, que representaban el poder en su máxima expresión. Además estaba el águila, la más poderosa de las aves del cielo. Si combinamos los 3, el toro, el león y el águila, obtenemos el poder absoluto, lo más fuerte imaginable. Hoy en día sería como combinar un submarino nuclear, un tanque Abrams y un F-16, todo en uno. El querubín es el poder encarnado. Una combinación de hombre y 3 poderosos animales. El león se considera el rey de las bestias y su melena es una corona. Este poderoso felino pesa hasta 225 kilos y está en lo más alto de la cadena. Muchas personas han caído presa de este animal. El buey es nada menos que el rey de las bestias domésticas. Soporta grandes cargas y se sacrifica por voluntad propia. Y el águila. En fin, en realidad, el águila del querubín no es un águila. El hebreo original habla de un ave distinta. Una mala traducción lleva siglos quitándole un gran poder simbólico a la cabeza del querubín. En la Biblia, el rey de las aves es el Nesher. Nesher se traduce como águila, pero si nos fijamos en sus descripciones en las Escrituras, vemos que no puede ser un águila. Dicen que es calvo, y las águilas no lo son. Ni siquiera el águila calva americana lo es. Tiene plumas blancas en la cabeza y originalmente se llamaba Baldy-headed eagle. En inglés antiguo Baldy significaba blanco. Era el águila de cabeza blanca que se acortó a Bald Eagle, águila calva. Pero no lo es. Además se dice que el Nesher se alimenta de carroña y las águilas suelen cazar. ¿Qué ave es calva y se alimenta de carroña?
Pues esta que tengo detrás, el buitre leonado, la mayor y más magnífica ave de presa de Oriente Próximo. Este es el Nesher de las Escrituras, este es el pájaro calvo carroñero. Todo está conectado. Al estar calvo, puede meter fácilmente la cabeza en los cadáveres sin que las plumas se le llenen de sangre y de vísceras. También es el amo de los cielos, el que más alto vuela. Y ostenta el récord de altitud entre las aves. Una vez uno chocó con un avión a 11.200 metros. Tienen pulmones especiales para respirar a esa altitud. Entonces, si el Nesher es el buitre leonado, ¿por qué todos creen que es el águila? Pues porque las traducciones se hicieron en Europa, donde no hay muchos buitres leonados, pero sí que hay grandes águilas. Era el ave que Roma ponía en sus banderas, pero en la tierra de la Biblia no es el águila el rey de las aves, sino el buitre leonado. La traducción correcta de Nesher le devuelve al querubín una potente connotación que estuvo perdida durante siglos. El buitre leonado es el ave que más alto vuela, lo que encaja con el propósito elevado y divino del querubín. Pero el buitre simboliza la muerte. En el reino terrestre, el mundo natural se alimenta de cadáveres. Se puede decir que las dos naturalezas extremas del Nesher reflejan el potencial del ser humano para la virtud y el pecado. Los dos extremos del buitre también encajan en la doble función divina del querubín. Los querubines siempre tienen una función de intermediarios. Son mediadores entre lo divino y lo humano, entre ambos reinos. Una de las raíces de la palabra hebrea, querubim, se remonta al significado acadio de portero. ¿Qué hace un portero? Evita que la gente atraviese una puerta, pero también permite el acceso a la puerta. Creo que los querubines cumplen esa doble función. Por un lado, pueden ser guardianes que eviten la entrada, pero por otro lado, pueden facilitar el acceso, la entrada. En la visión de Ezequiel, los querubines abren las puertas a lo divino y llevan a Ezequiel a ver a Dios surcando los cielos. Las referencias posteriores sugieren que al final de los días, los querubines volverán a abrir las puertas del paraíso y permitirán que la humanidad regrese al jardín. Y así, volvemos a estar en la casilla de salida, en el jardín del Edén, con la serpiente. De camino hemos descifrado los secretos, resuelto los misterios y descubierto que las criaturas encierran algo de verdad. Pero, ¿cómo termina la historia de la serpiente? Según la Biblia, la expulsaron del jardín, que está vigilado sin descanso por los querubines. Su misión es asegurarse de que esta bestia nunca vuelva a entrar en el paraíso.